es armonizar, ¿cierto? Sí. En diferentes ciclos, diferentes temporalidades. ¿Cómo podríamos ver ya ese nivel infraorganísmico cuando nos enfrentamos a la termodinámica? Es decir, si nos vamos que esas células, ¿cierto? Están de cierta manera condenadas por una ley termodinámica de que sería como la entropía total. Va a llegar un momento de la entropía total. En el momento de esa entropía total, ¿sí? Que aparece la muerte, ¿cómo quedamos biológicamente? Porque en la parte narrativa sí lo podemos mirar un poco, pero el contraste desde lo biológico, ¿cómo entendemos la memoria cuando llegamos a un estado como ser vivo que hay unos límites como sistema, a una entropía total? Sí, digamos... y nos olvidamos un poco de las narrativas, sí. porque lo que argumentas de la narrativa, pero entonces en los vivos y en los límites de los vivos, frente a esa condena termodinámica de entropía, ¿cómo podríamos...? Solamente quería decir algo. En la entropía total ya no habría vida, porque la vida es la negantropía. Sí, o sea, de alguna manera, digamos, hay condiciones para lo vivo, Sí. pero sabemos que no son eternas. ¿Okay? O sea, y que los sistemas vivos tienen sus límites. Exacto. Que la vida aparezca en ciertas condiciones, digamos, entre comillas, favorables, no sabemos cuál es lo favorable, pero condiciones que hacen posible lo vivo. Son muy seguramente transitorias, pues porque el sistema solar es finito, el sol es finito, los planetas son finitos, y por lo tanto esas manifestaciones de lo bio también. Ahora, lo bio tiene fluctuaciones termodinámicas. Tenemos épocas de grandes extinciones y tenemos épocas de grandes reflorecimientos de lo bio, y seguramente eso también va con fluctuaciones del orden astronómico y cosmológico, ¿cierto? De cosas que han pasado en el planeta. Pero lo cierto es que cuando la vida sufre esos colapsos y esos resurgimientos, hay operaciones de lo bio que no son negociables, que se mantienen. O sea, de alguna manera, esa base genética que respalda los procesos de lo bio, digamos, esas bases nitrogenadas y eso tienen que estar disponibles, porque no hemos conocido ejemplos en donde lo bio resurja al margen de esas condiciones fundamentales. Ahora, todavía es un campo de debate cómo fue que lo unicelular se hizo multicelular. Eso sigue siendo supremamente endiablado y complejo, porque en laboratorio pues, no lo hemos podido documentar, ¿cierto? Pero es muy interesante ver cómo de alguna manera comenzaron a haber esas simbiosis interindividuales y fueron creando esos beneficios mutuos a un colectivo. Ahora, ¿qué pasó genéticamente para que esas distintas unidades que se benefician mutuamente formen un organismo, y entonces que una célula se diferencie y se especialice, pero como si supieran que pertenecen a un cuerpo, como si supieran que pertenecen a un mismo organismo? Esas complicidades que hacen que ninguna célula sea viable sola, sino solamente en esa red de interconexiones. No sabemos bien qué pasó ahí, pero lo cierto es que una vez se dan los organismos multicelulares, sufrimos una serie de diferenciaciones. Tenemos un ciclo vital, ¿no? Pero indudablemente en términos de lo bio, digamos que deberíamos pensar más en una dinámicas ecológicas dentro de las que están dinámicas de especies. Es decir, yo no puedo pensar como el ciclo vital de una especie aislada, sino que eso va amarrado al ciclo ecológico. Entonces por eso tenemos las extinciones masivas y las proliferaciones masivas. Entonces, sí, uno diría, hay colapsos que serían digamos, entrópicos y reflorecimientos negentrópicos, pero uno se permitiría pensar si ciertas tradiciones culturales también no son así. Digamos, no sabemos mucho de culturas extintas que por las huellas que dejan debieron ser de un florecimiento inaudito, pero que algo las llevó al colapso, ¿cierto? Y que estamos viviendo un tipo de florecimiento en términos culturales pues, muy potente, porque creo que nunca se había dado porque tengamos registros que se haya dado en las dimensiones que lo estamos viviendo ahora, pero no tenemos la garantía de que este gran florecimiento e interconectividad de hoy garantice cosas hacia futuro. Podemos tener, quién sabe, dependiendo de qué cosas, colapsos nuevos, ¿sí? Pero entonces uno dice,
esas huellas que han dejado unas culturas detrás de otras, uno a veces deja huellas que parecen fósiles, de pronto en las condiciones más inesperadas reviven y alimentan nuevos constructos más adelante, ¿sí? Entonces me parece que lo interesante es ver eso, que no tenemos una linealidad en que vayamos definitivamente haciendo cosas acumulativas cada vez más complejas en forma permanente, sino tenemos una serie de fluctuaciones, y fluctuaciones a diferentes escalas, donde las cosas parecen que tienen tiempos difíciles, desfavorables, tiempos más favorables, tanto para lo vivo, y pienso que eventualmente también por lo que nos cuentan los historiadores y demás, que en lo cultural también estamos expuestos a eso. Uno dice, a veces se revive un autor que estaba muerto y lo resucitamos en la academia y empieza a jugar un papel inaudito, pues que las 2 o 3 generaciones anteriores no quisieron y no pudieron darle ese juego. Entonces uno dice, ve, entonces ni las cosas se mueren definitivamente, ¿cierto? Y uno nunca sabe esas huellas cómo con otras terminan haciendo nuevas resonancias imprevistas, pero eso nos permite regímenes de visibilidad, de comprensibilidad interesantes, para ver si con eso podemos afrontar los desafíos que le toca a cada época, a cada situación. ¿Sí? Por ejemplo, las obras de Shakespeare están vivas, pero la biografía de Shakespeare no. O sea, hay toda una mitología alrededor de quién fue el señor, a pesar de que sus obras se consideran inmortales, ¿cierto? Y es porque para el marco cultural en el que él vivió, esa figura del autor no existía. O sea, el autor, eso de figurar como autor, es un invento moderno, ¿cierto? Shakespeare ponía en escena ahí, en teatros medio callejeros, pero quien ponía en escena era la compañía, y entonces era la compañía de teatro la que ponía en escena algo, y nadie preguntaba quién había escrito el guión, quién había escrito los versos. Eso no era una preocupación de la época, ¿cierto? Entonces por eso pero resulta que incluso esas obras, el autor y las obras estaban medio muertas, y por vicisitudes, esas huellas, de pronto en gente posterior a él, 2 o 3 siglos posterior a él, resultó ser el grande de las letras que había que rescatar, ¿cierto? Que enseñar en los colegios, que enseñar en las universidades. Grandes críticos literarios comenzaron a preocuparse por Entonces, Shakespeare fue famoso y sus obras fueron famosas a pesar de él y a pesar de la época en que vivió él, pero algo resonó en otro momento, sus obras sí se volvieron famosas y de él quedó un misterio, porque es que la figura de autor no era parte del juego en la época en que escribió eso. Si es que él lo escribió, porque parece que lo escribían a varias manos, aunque algunos críticos dicen que no, que es imposible que varias manos tuvieran ese estilo tan característico, etc. Pero son ejemplos también culturales de cómo cosas que se creen o que no existen para muchas generaciones de pronto renacen. Y la memoria, lo memorable es para un momento, lo memorable es algo que entró en juego. Vamos a ver qué incidió para que entrara en juego, pero lo memorable no nos garantiza eternidad. Tengo como varias inquietudes encadenadas, sí, con lo que vienen conversando. Porque tú hablabas ahorita de este tema de las condiciones de favorabilidad para un resurgimiento, sí, determinado, ¿no? Digamos, para cosas que pueden resurgir eventualmente o no, para enfrentar los desafíos reales, sí, en particular. Yo no sé necesariamente cómo lo viven ustedes, digamos, generacionalmente hablando, no sé cómo lo ven. Yo siento que parte de los desafíos que tenemos dentro de esta época, cuando trabajo con los chicos en clase, también cuando trabajo con compañeros, siento que hay una cosa que nos toca como desafío de época que tiene que ver con un reordenamiento de una experiencia, y ahí en ese sentido, digamos, como un llamamiento de
de unas partes más claras que de otras a veces, hay que hacer memoria, digamos, este tema de una necesidad urgente de hacer memoria, pero que tiene más que ver, pienso yo, con el poner en orden una experiencia. Entonces ahí me devuelvo un poco con esto que tú traías cuando decías, bueno, las funciones de la huella cuando permiten tratar o no lo intratable, o cuando me permiten darle un lugar o no al horror, a lo indecible, a lo innombrable, que son cosas que todos tenemos como marcas, unos más claras que otras, ¿no? Pero digamos, no me es posible pensarme a mí, por ejemplo, como una mujer colombiana de 30 años que vive en el país en el que vive por fuera de unas huellas que probablemente están más en el inconsciente que en una esfera de lo que es asequible. Pero como generación sí que parece que estamos inevitablemente abocados a tener que tramitar con una experiencia de país, con un tiempo determinado en donde no hay tiempo ni espacio ni de tramitar cosas. Parece que este fuera un momento donde se está abriendo esa posibilidad de tramitar esta memoria como posibilidad de ordenar la experiencia y darle un sentido. Y entonces ahí me surge como pertinente pensar el tema de también, digamos, un espacio que quizás no hemos tocado necesariamente, que tiene que ver con las políticas de olvido y políticas de memoria también, que pasan por este entrejuego de lo que se construye en el interjuego de las sociedades que construimos entre todos, y que son las historias de qué es lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado en los últimos 100 años, 50 años, 30 años, ¿no? Por eso te he preguntado también en perspectiva generacional, a nosotros siento que tenemos como ese, todo el tiempo nos estamos viendo abocados como a descifrar algo de lo que nunca hemos hablado por demás, o sea, es como tengo yo, digamos, como la percepción de una serie de huellas y de marcas que hasta ahora estamos vislumbrando, de una trazabilidad de algo que no conocemos, que a veces no estamos tan seguros de querer conocer, que pasa por lo que yo te decía ahora, y digamos como esta experiencia de pasar siempre por lugares de memoria y no saber qué hacer con la saturación que produce destapar cosas que uno finalmente no sabe, bueno, como que no sé si lo quería destapar o no, como esta cosa de enfrentarte con lo innombrable, de nuevo. Bueno, lo que me hace pensar, lo que me dices es la relación entre memoria e identidad. Que cuando dices memoria y país, memoria y nación, memoria y lo que sea, de alguna manera la memoria juega un papel en la construcción de identidades. Digamos, mi memoria inmunológica y mi memoria neural y mi memoria genética, digamos, esas memorias que juegan en lo que yo llamo en mí, ¿cierto? De alguna manera dan cuenta de esa particularidad que uno cree que es, ¿cierto? Y así buscamos rasgos, huellas, que configuren eso que nos particulariza, como tú dices, como sociedad, como cultura, como país, etc. Y entonces uno diría, bueno, entonces las identidades se construyen a partir de qué, ¿cierto? ¿Qué pasa en un colectivo para que a partir de diferentes tipos de huellas tratemos de generar una identidad? ¿Quiénes somos? Cuando nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? Entonces nos están preguntando por modos de pensar, de imaginar, de comportarnos, de cosas diferentes. Ahora, habría que pensar entonces que así como hay una memoria dinámica, hay una memoria que permanentemente está haciendo juego de resonancias entre huellas, si la identidad de alguna manera también no es algo por el estilo, o sea, no es algo monolítico, no es algo que está dado, sino es el esfuerzo por mantener relacionadas cosas que se transforman y que a pesar de esas transformaciones, sus resonancias mantienen algo que es lo que decimos que podría ser nuestra identidad. Es que esto que dices me trae otra pregunta, porque habías dicho una cosa hace un ratito
que me quedó sonando como pregunta, este tema de si es la transformación del recuerdo una forma de olvido, porque tiene que ver con esto que estás diciendo, o sea, porque ahí vamos a convenir en esto que acabas de decir, si la identidad es como ese esfuerzo de hilar cosas que van cambiando todo el tiempo. Exacto. Pero que de alguna manera encuentran como... Digamos que uno podría decir que en cierta medida muchos de los que llamamos olvidos son huellas latentes. Y no sabemos en qué momento eso que está latente ahí entra en juego, resuena de pronto con algo y se reconstruyen cosas con pedazos de esas huellas que si no hubieran entrado en juego, hubiéramos dicho, pues no seríamos conscientes de que estaban allá en el olvido. O sea, tenemos como unos yacimientos inconscientes y ahí están buena parte de nuestros olvidos, ¿cierto? Pero que el día que resurjan como el ave fénix, ¿cierto? No resurgen como para volver a presentar la huella original, sino que entran a jugar de alguna manera, entran a interactuar con otras huellas y juegan un papel ahí. Entonces, claro, uno nunca, por definición, uno nunca podría saber qué olvidó, pero sí es muy curioso que a uno a veces recuerde cosas que creía olvidadas. Sí, modos de recordar cosas que creía olvidadas. Y uno permanentemente está resonando con la infancia, uno permanentemente está resonando con cosas que uno no sabe por qué en un momento dado resurgen, entonces sí, pueden resurgir en forma de marcadores somáticos, de miedos, diferentes cosas. Pero yo sí pienso que la cosa está es un poco ahí, o sea, la propia dinámica de la red deja trazas que en algún momento participarán en otras configuraciones y a veces uno evoca, ¿cierto? Esa capacidad de evocar y de asociar cosas de diferentes momentos de la vida es un poco reconfigurar todos esos distintos tipos de trazos que quedaron. Es como cuando uno va haciendo trazos un poco, hay unos que se antojan caprichosos, pero a punta de hacer trazos que aparentemente son caprichosos, resultamos configurando un rostro en el que queremos vernos. ¿Sí? Pero digamos que me hace preguntarme en esa discusión, digamos, como si pensamos, digamos, como esta cuestión de lo memorable en términos de una construcción colectiva, y eso que tú mencionas que hace referencia a cómo el olvido, digamos, se puede suscitar unas resonancias en otros contextos, bajo otras condiciones. Es plausible también pensar, digamos, que lo memorable también pasa por lo que, digamos, se considera como correcto en cierto contexto, o sea, como que políticamente implica una identidad o una misma, digamos, como una misma noción o una misma representación de algo que puede ser correcto, no según, digamos, como intereses o la construcción. Pues siempre está el fantasma de un demiurgo que esté detrás de todo ordenamiento, pero uno diría que la cosa es tan dinámica y tan compleja, ¿sí? que el diablo sí está en todos los detalles de esas posibilidades de cómo se pueden combinar las cosas. Claro que hay intereses, pero hay intereses disímiles y hay potencias también disímiles que entran en el juego, pero que no garantizan que en un momento dado se estabilice temporalmente algo y que se vuelva relevante, ¿sí? O no. Digamos, cuando en historia ustedes rastrean archivos, están un poco entre la oportunidad de llegar al archivo y dentro de esa oportunidad seleccionar de acuerdo con unos criterios qué archivos tienen más peso o no, ¿verdad? Pero eso quiere decir que no hay una historia. Hay tantas historias como historiadores y archivos resuenen, ¿sí? Y entonces cuando tú dices hay que rescatar la memoria, ¿cierto? De alguna manera es como el que trata de construir una historia que no es la gran historia, no es la historia, sino esas narrativas, esas micronarrativas, a partir de las cuales podríamos ponerlas en juego y mirar a ver si eso nos
favorece que tengamos una idea de qué podríamos ser, hasta dónde podríamos modificar o transformar nuestra realidad. A jugar a eso, a que se cambie. Y entonces uno más que pelear por cómo vamos a jugar, la pelea dura está en, para que sea juego, cómo hacemos respetar unas reglas mínimas para que se dé el juego. O sea, el juego no depende tanto de la habilidad o de la oportunidad de la jugada, sino de respetar las restricciones que hacen posible que el juego sea juego. El problema es que cuando se violan las restricciones fundamentales de un juego y deja de ser juego, ¿cierto? Entonces ya no sabemos muy bien a qué le estamos apostando. Entonces si yo digo, hay juego siempre y cuando no nos matemos, esa es una restricción que no vamos a reconsiderar. Vamos a ver, ¿qué es posible que juegue? Sí, con esa restricción. Y vamos a ver, en general los juegos más dinámicos son los que tienen pocas restricciones, pero se llaman las restricciones fundamentales sin las cuales no existiría el juego. Un juego repleto de reglas sería injugable, ¿sí? Entonces, y por eso también tal vez en las diferentes culturas siempre han puesto en poquitas frases esas poquitas pero fundamentales restricciones que hacen posible un determinado. Entonces, ponernos de acuerdo en las restricciones, yo pienso que es otra tarea, ¿cierto? Y de acuerdo a eso hay un juego que hace memorables esas cosas que pasan, ¿no? Esos acontecimientos en el juego. Me quedé pensando en otra cosa. A propósito de esto que veníamos hablando con la transformación, la identidad y el regreso. Porque cuando tú lo dices así, parece que fuera el eterno regreso de una, o sea, como el eterno más hecho de un recuerdo que siempre puede volver. Sí, las transformaciones del recuerdo no son necesariamente olvido, pero y cuando esos recuerdos no dejan vivir, ¿qué hacemos con esos recuerdos? Es decir, vamos, una de las como de las máximas del trabajo en memoria es esta cuestión de lograr resignificar experiencias, de poder contar otra historia sobre nosotros mismos. Si esas transformaciones, no implican olvido, pero implican transformar esas narrativas, ¿qué pasa con estas formas de huellas y de eventos memorables que no dejan de retornar? Claro, Entonces, los efectos de eso. Sí, y pienso por ejemplo en otras cosas, como pensando también en esto que hablábamos hace un momento de las condiciones de favorabilidad de ese resurgimiento, con por ejemplo cosas que están resurgiendo hoy en sociedades en donde uno diría como esto no podría resurgir, esto no tendría que estar teniendo lugar nuevamente. Uno porque diría, ¿y qué tal que sea un juego más allá del bien y del mal? Es decir, que una configuración de huellas puede dar para distintas cosas, que tú calificas como deseables, indeseables, displacenteras, placenteras, ¿sí? Pero que no tienen una esencia para poder decir que tenían que jugar de tal manera o de tal otra, ¿sí? Entonces, entonces no hay recuerdos ni benditos ni malditos. Es una potencialidad. Es una potencialidad que depende cómo entra en el juego, en qué momento entra en el juego y cómo estaban las demás configuraciones en ese momento en el juego, tiene un efecto. Porque una vez sí le apuesta a eso, ¿no? Dice, ay, si yo participara en el juego de reconstruir lo memorable, de pronto eso tendría unos efectos interesantes y seguramente hay algo de eso en la intencionalidad, ¿verdad? En el juego. Pero lo cierto es que eso a veces se reconfigura y termina jugando unos roles que uno imprevistos. Ese es el problema cuando uno pone a andar algo, que uno crea que puede anticipar todas los futuros reconfiguraciones del asunto y que eso sea para bien. Y pues no necesariamente, los juegos por lo menos no muestran que eso sea claramente así. Da para todo, ¿cierto? Y entonces uno dice, no, es que
uno como que también tiene fluctuaciones dentro de una cosmovisión, dentro de unos juegos que uno quisiera jugar. Uno dice también como que fluctúan las condiciones de juego. Entonces hay como épocas en que se da el ciclo de Pericles, como épocas, 30 años, ¿no? Que funcionara. Hubo un juego súper interesante con cosas benditas y malditas, o sea, más allá del bien y del mal. Fue un juego interesante que todavía resuena en nosotros. ¿Ok? Hay cosas que resuenan todavía en nosotros de ese juego, pero que ya se acabó, se desconfiguró, se reconfiguró, y cositas de ese juego luego muchos siglos después vuelven y medio resuenan, y todavía hoy en nuestra academia siguen medio resonando, ¿cierto? Y cuando uno dice, cuando uno recuerda frases como la de Whitehead, que dice que la filosofía no ha sido otra cosa que apuntes al margen de los textos de Platón. Entonces uno dice, quiere decir tal vez, pues de una manera muy exagerada obviamente, pero que de alguna manera sí, siguen resonando cosas, pero de maneras con configuraciones distintas, en realidades distintas, en sociedades que se organizan de acuerdo a unas reglas del juego un poco diferentes. ¿Sí? El asunto es que uno quisiera primero saber para dónde va el juego, poder anticipar muchísimas cosas del juego, quisiera controlar el juego, ¿sí? Y quisiera ser el ganador del juego. Pero digamos, en eso, en esa dinámica, nadie tiene garantizado nada de eso. ¿Sí? Pero no quiere decir que cualquier juego sea de lo mismo cualquier juego. Sí le apostamos a cosas. Y clases de juegos en donde sabemos que habrá tropiezos, que habrá cosas que no salen bien o que salen bien, pero las reglas que hemos convenido de las restricciones dentro de las cuales es posible que juguemos, así alguno se parta una pata en el juego, ¿cierto? Pero que ese juego al que le apostamos realmente sea significativo e interesante, que le apostemos todos a ese. ¿Sí? Porque es que a mí me parece que también esa pretensión de ciencia, como que la ciencia vale la pena porque necesariamente nos va a dar la luz que nos revele, ¿sí? Poner un poco a Dios en la ciencia, ¿sí? La luz reveladora, pues a veces uno encuentra un poco frustrante esa pretensión cuando la contrasta con la realidad, ¿no? Porque dice, ¿cuál luz? ¿Sí? Pero sí nos deja ver cosas, y a partir de lo que vemos le apostamos a cosas, entramos en un juego de apuestas porque creemos que hay juegos mucho más interesantes, que es lo que vale la pena vivir como individuo y como colectivo. ¿Qué es eso que vale la pena vivir? Dada esa restricción de temporalidades que tenemos para jugar, ¿sí? ¿A qué le vamos a apostar? Pero además nosotros pensamos en el juego de los que vengan a jugar después, también pensamos eso, ¿no? Pero eso es muy también nuestro, propio de nuestra época. No necesariamente nuestros ancestros estaban muy preocupados por el juego de la siguiente generación, ¿sí? pero hace parte de lo que por lo menos algunas culturas valoran, ¿sí? Hay culturas, por ejemplo, que no tienen tan problematizada la muerte ni lo que pase con la siguiente generación, no es un chip, no es una huella que entre a resonar fuerte en sus juegos. Nosotros siempre pues tenemos una versión de juegos que también quisiéramos que fueran juegos universales. Y yo pienso que lo que se pone un poco en tensión con la globalización es eso. ¿Es posible construir un juego para todos, donde todos jueguen y le apuesten a lo mismo? No lo sabemos porque hasta ahora estamos tratando de hacer ese juego. Y por supuesto que hay cosas que medio funcionan y cosas que medio que no. ¿Sí? Pero yo pienso que eso precisamente las ciencias sociales están preocupadísimas tratando de entender de qué se va a tratar este nuevo juego, qué es lo que funciona y no funciona en este nuevo juego y a qué estamos dispuestos a apostarle a ese juego. El problema es que no todo el mundo está dispuesto a apostarle exactamente lo mismo, ¿sí? Y ver qué es posible que surja de ahí. Nos tocó esa época en donde diferentes cosmovisiones, diferentes tradiciones entran a ver si pueden jugar. ¿Sí? Y entonces, claro, nosotros entramos en unos líos tenaces, porque decir, bueno, entonces
hacemos academia para nuestra realidad, pero ¿qué es nuestra realidad en este juego local, global? Entonces, ¿sí estamos realmente en ese juego o no? ¿O esta es una media cosa ahí medio loca, en donde creemos que estamos en un mismo juego todos, pero en realidad son juegos un poco heterogéneos, que hay cosas que definitivamente incompatibles o no? Todavía pienso que estamos en ese debate, o sea, que funcionen aparentemente ciertos aspectos del juego económico, y uno dice, y bueno, y los otros juegos, de los otros componentes del juego, ¿qué funciona ahí, qué entra a resonar ahí o no? Me parece que eso nos tiene pensando. Lo que pasa es que cuando algo nos pone a pensar, por lo menos en la tradición que llamamos entre comillas de Occidente, cuando algo nos pone a pensar 300 años o 500 años, y nos han criado para no hacer memorables las cosas y para no jugar juegos de semejantes dimensiones, ¿cierto? Porque estamos en un asunto también de la velocidad, de la inmediatez. Entonces, indudablemente hay cosas que se han acelerado en el juego, pero que un juego tenga jugadas más rápidas no quiere decir que el juego se acabe más pronto, no necesariamente. Entonces me parece que ahí tenemos líos. ¿Sí? Porque evidentemente cuando tú dices hay que debatir sobre qué hacer memorable, para que eso, por lo que estamos ahí en el debate de qué sería lo que vamos a hacer memorable, ¿para qué lo vamos a hacer memorable? O sea, ¿para qué juego? Y de qué juego estamos hablando. ¿Sí? Al menos sabemos en qué clase de juego estamos, qué permite el juego, qué no permite, pero además hay otros juegos o hay múltiples juegos, o estamos en una zona de juego dentro de un juego todavía más grande, y entonces puede que esta perturbación local no le haga mella al juego grande, o sí le haga mella porque se puede amplificar, pero no sabemos de qué depende de que se amplifique una pequeña perturbación y termine afectando un sistema de más dimensión. No lo sabemos, pero lo cierto es que sí están pasando cosas que no habían pasado antes. Así como cada uno de nosotros es un baloto de genes que nunca se habían combinado, se nos están combinando cosas hoy en día inéditas, completamente inéditas, y nosotros tratamos de ponernos los lentes que traten de iluminar eso nuevo, pero obviamente ahí tenemos las huellas con las